Hola chicos, este es el segundo video que voy a hacer esta semana y es porque es una película muy especial que acaba de ser lanzada en el cine y pertenece al universo de Marvel, Wakanda Forever. Esta es la segunda parte de la historia de Black Panther y claro, sigue los eventos que ya se conoce dentro del universo Marvel, más el detalle de la muerte del protagonista en la vida real. Esta historia no solo abarca las consecuencias de esta tragedia dentro del universo Marvel, cómo se siente el impacto de la muerte de la persona en la vida real, pero también abarca todo lo que es el futuro de Wakanda, esta nueva reestructuración que van a vivir por la muerte de Rey y cómo los principales personajes que ya conocemos de la primera están lidiando con estas consecuencias. La verdad es que la película logra muy bien reflejar el duelo de los diferentes personajes, algunos muy directamente relacionados a Black Panther, otros nuevos que tienen su propio sistema de duelo, se podría decir. Pero lo que es interesante de esta película es que te deja lidiar con las diferentes emociones de los protagonistas de esta historia de una forma muy orgánica. La verdad es que quien lleva esta secuela en los hombros es Shuri, quien se vuelve el carácter protagónico de esta historia y cómo ella lucha contra lo que pasó con su hermano. Este personaje durante toda la historia logra navegar los 5 estados típicos del duelo de una forma muy interconectada con los hechos que están pasando, utilizando alguna de las partes de la historia como catalizador de lo que siente y otras a hacer una exposición de lo que siente. Cuando vean la película van a entender. No quiero dar muchos detalles porque hay un montón de pedazos en la historia que están muy bien desarrollados y que la mínima mención de lo que podría pasar malograría el efecto que la película tiene, porque la película lo logra muy bien eso, logra muy bien relatar la historia de Shuri en esta secuela. Lo que también logra muy bien es presentarte a un nuevo grupo de personajes que van a jugar un papel importante en lo que creo que es el futuro de Marvel. Es la primera introducción a un personaje latinoamericano, se podría decir, específicamente de la parte mexicana de lo que son las antiguas culturas de Latinoamérica. Y la forma en que hacen esto, el director ha trabajado mucho el respeto, el ingreso de los factores típicos de esta cultura, está muy bien empleado junto con la típica fantasía de Marvel y una explicación muy lógica al origen de este personaje que la verdad para alguien que si no es exactamente la historia que los mexicanos sufrieron, sí es muy similar en este lado de Sudamérica. Pude entender su frustración, su ira en momentos muy específicos de su historia que fueron muy formativos para él. Y por otro lado también está el hecho de que la representación de este nuevo universo, de este nuevo país, se podría decir hasta cierto punto, es muy hermoso, es muy bien logrado, es muy evocativo de pequeñas partes de la cultura latinoamericana que me gustó ver en la pantalla. Y por otro lado tengo que resaltar la música durante todo el soundtrack es perfecta, pero en las partes que lidia específicamente con la historia de estos nuevos personajes, el hecho de que utilizaran música netamente en español, el hecho de que la música tenga tonos muy típicos, que creo que cualquier persona de Latinoamérica puede diferenciar, ayudó mucho a celebrar este nuevo ingreso, no verlos como lo que son en esta película los antagonistas, sino como la presentación a algo nuevo, algo increíble y algo que está mucho más conectado a mi persona que los otros superhéroes que hemos visto hasta ahora. Se ve que Coogler tiene una mano muy fina, muy delicada y muy bien lograda de cómo trabajar respetando las culturas que él toca en sus películas, específicamente las de Marvel, porque hay un grado de respeto muy grande hacia la cultura africana, como lo ha habido con la cultura mexicana, y esto sí hay que resaltarlo. Fue uno de los detalles que, aparte de la carga emocional que tenía debido al fallecimiento de Chadwick Boseman, este tipo de homenaje a las culturas que evoca la película también ayudó a cimentar este viaje emocional que tuve durante toda la proyección. Fuera de eso, esta película, aparte del principal antagonista de esta película que lo logra muy bien, el actor de Tenoch Huerta como Namor, que es un buen ingreso a Marvel para mí,
tengo que resaltar la actuación de los 4 personajes femeninos principales de esta historia, y es sobre los hombros de quien descansa toda la narrativa de la película. Y es que Letitia Wright como Shuri, Angela Bassett como la reina, Danai Gurira como Okoye y Lupita Nyong'o como Nakia funcionan muy bien para retratar los diferentes fragmentos de lo que Wakanda es. Siento que sin estas 4 actuaciones enmarcando la película, hubiera sido muy difícil continuar con la línea que estaban estableciendo, porque sí se está reconfigurando Wakanda durante la proyección de la película para llegar a un resultado que a mí me pareció muy satisfactorio para lo que pinta al futuro, pero que si no hubieran jugado bien con la historia, esto podría haber terminado siendo algo muy negativo para lo que queda de la historia de Wakanda. Y me gustó que tuvieran ese trabajo actoral, que tuvieran ese desarrollo de los personajes y que pasara todo lo que pasa en esta película con lo fuerte que puede llegar a ser algunas partes para evolucionar a Wakanda de una forma muy adecuada, por decirlo de alguna forma. Ahora, estos son los detalles netamente de la historia de Wakanda. Otros detalles que se investigan en esta película tienen que ver más al universo Marvel. Sí, hay pequeños detalles que se van introduciendo a lo largo de la historia para avanzar la narrativa de Marvel, que a pesar de que puedes notar cuáles son los fragmentos que están puestos ahí simplemente porque Marvel necesita avanzar con su historia, no significa que no sean muy bien logrados como ingresaron estos fragmentos a la gran historia en general, y se sintió de una forma muy homogénea todo lo que la película contó, tanto lo que es dentro de Wakanda y su impacto en Wakanda como lo de afuera. El hecho de que cierto personaje que creo va a ser muy importante en lo que viene de esta fase apareciera e hiciera las cosas que hace me pareció muy inteligente. Establece el tipo de personaje que va a ser, lo radical que va a llegar a ser, lo maquiavélica que va a llegar a ser. Y puedo ver las líneas de mi admiración-odio creciendo por este personaje, que me parece muy adecuado para lo que creo que va a lograr causar. Especialmente si las teorías sobre quiénes van a ser parte de este fragmento de Marvel son ciertas, porque es un muy buen personaje, un buen personaje para odiar. Por otro lado, la comedia está ahí, fuera de los momentos emocionales que están muy bien construidos, hay partes de comedia que sí, algunos se sienten muy típicas del sabor Marvel, pero hay otras que encajan tan a la perfección con el diálogo de estos personajes que se siente muy orgánico y para nada forzado, que sí he tenido ese problema con algunas de las películas anteriores de Marvel que tienen que encajar comedia para mantener el tono de siempre. Esta lo logró hacer de una forma muy orgánica y eso se aprecia un montón. Los efectos visuales, sí, algunos detalles con ciertos trajes en el tercer acto tuve algunos problemas, se notaban un poquito caricaturescos. No lograron ser pulidos al 100%, creo yo, porque son efectos que se han logrado antes, pero siento que puede ser la diferencia es de cuerpo entre cómo se mueve el cuerpo de una mujer y cómo se mueve el cuerpo de un hombre. Naturalmente la fluidez en movimientos suele ser más detallada en el cuerpo de una mujer, que cuando no se trabaja bien el CGI y hay un traje encima se ve un poco imperfecto, y esos fueron mis pequeños problemas. Hubieron momentos en la película donde sí no sabía a qué punto se dirigían, pero era más que todo porque estábamos lidiando con la complejidad emocional del personaje de Shuri. Estoy diciendo Shuri toda la película y puede ser Shuri. Van a tener que perdonarme todas las veces que hizo Shuri y no Shuri. Con toda la carga emocional de este personaje que si no hubieran logrado impactar al final hubiera sido muy difícil justificar estos pequeños cambios en el tono de la película que no terminaban de cuadrarme. Pero lo logran con una muy buena conclusión, lo logran con un montón de posibilidades abiertas y lo logran con un tono muy único de esta película. La verdad es que creo que es mi favorita de esta cuarta, si no me equivoco es la cuarta fase. Sí, Spider-Man le sigue muy pegado a esta, pero la conexión emocional que he tenido con esta película ha sido mucho mayor que la que tuve cuando vi Spider-Man,
y las otras películas las pude haber disfrutado, unas más que otras, pero fueron perdiéndose en mi memoria porque eran un poco muy genéricas, y esta no se siente genérica, esta se siente única, y eso es lo que esperaba que esta película lograra, especialmente cuando tiene que lidiar con tanto. Lo que sí tengo que decirlo, y a pesar de todos los logros que tiene esta película y todos los personajes nuevos que ingresa, porque hay un personaje nuevo más que ingresa del cual no he hablado, pero la van a experimentar cuando vean la película y simplemente disfruten del viaje con ese personaje. Pero como decía, dentro de todos estos factores que te presenta la película, que hace muy bien, sigo prefiriendo la primera película. Creo que es una muy buena continuación, creo que es una continuación excelente, pero sí está aquí súper alto. La primera está un poquito más alto para mí, y es simplemente quizás el tiempo, quizás el impacto de la primera película, pero eso, tenía que compararla con la primera, y la primera para mí es mejor. Y eso creo que sería lo más importante de la película, sin entrar en muchos detalles. He intentado no entrar en detalles porque quiero que experimenten la película tal cual es, porque posiblemente el 90% de ustedes va a verla en el cine y lo merece 100%, así que nada, disfruten cuando la vean y me comentan qué les pareció aquí abajito. Y nada más, si los he olvidado, le dan un like, se suscriben al canal, subo todas las semanas, cuídense, chao.